quería compartir con ustedes una reflexión y según mi profesor de homilética, ahora que todos están estudiando y te van a saber después qué es la preparación de los bosquejos cuando preparamos nuestros mensajes y demás, mi profesor de homilética le hablaba de un estudio exhaustivo. Y ustedes dirán, me van a aburrir, hoy me aburro, porque ya que habla demasiado esta mujer, va a hablar más. No, vamos a intentar de que no. Pero es un estudio del libro de no vamos a estudiar un libro, tranquilos que no, de un salmo. Y cuando Dora se puso a leer, yo dije, ay, Señor Jesús. Y bueno, si ella ya lo lee al salmo, mejor porque me ahorro la leída. No, era el 27, eran unos capitulitos más. Así que el Salmo 27 estuve buscando, y a mí me encantan lo que son los estudios bíblicos, ¿no? No me gusta estudiar, pero me gusta sacarle el jugo, agarrar como si fuera una naranja y exprimirle hasta lo último de lo que me dice la palabra. Y esto, en realidad, es una reflexión para poder compartir con ustedes acerca de este Salmo 27. Y este salmo no es cualquier salmo. Dice que es un salmo de declaración. Y nosotros acá no vamos a ponernos a declarar, ni a romper, ni nada de esas cosas raras. Lo que sí es un salmo que David escribió para hablar de dos cosas diferentes. La primera es la provisión de Dios para dar aliento espiritual y la confianza. Entonces David lo primero que hizo en los primeros 6 versículos fue alentarnos y mostrar cuál era su confianza. Y Dios lo dejó ahí registrado para que nosotros podamos agarrarnos de eso y decir, bueno, la verdad que me anda fallando esta parte. Bueno, la agarro, ¿para qué? Para poder fortalecer esa confianza y poder tener ese estímulo para seguir confiando en el Señor. Y la segunda parte es una oración donde David abre su corazón a Dios y lo que hace es hablar con Dios así, a cara descubierta y decirle a Dios qué es lo que había en su corazón. Entonces vamos a hacer una leída rápida de este salmo y después vamos a poder ir desglosándolo algunos versículos. Vamos a leer hasta el versículo número 13. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con la que en ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Este salmo es tan apasionado, es tan humano, es tan como nosotros a veces lo vivimos. Y me encanta buscar en otras versiones, porque la Reina Valera me gusta por costumbre, pero está bueno a veces leer en otras versiones que nos aclaren algunos términos, ¿no? Y cuando habla de este primer versículo que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. David dijo, es mío, es su relación con Dios. Lo que está mostrando acá es que es mi relación con Dios. Él es mi luz
Y como dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él tenía muy claro que Dios era su luz. Entonces, sea de día o de noche, o el día, a veces estamos en pleno mediodía y la oscuridad se nos viene, pero nosotros tenemos la luz de Dios para poder guiarnos y para poder caminar en rectitud. Dice que Él es mi luz y mi salvación. Cuando habla de salvación, todos sabemos que la salvación, la única fuente de salvación es Cristo, es Jesús. El único que pagó por nuestra salvación es Jesús. Y si nosotros pensamos, Él es mi luz y mi salvación, David lo tenía todo. Nosotros a veces nos olvidamos que necesitamos todos los días esa salvación. Como a veces repito, hasta en nuestros pensamientos nosotros le fallamos a Dios. Todos los días debemos de volver a los pies de Cristo. Todos los días debemos de volver a esa salvación. Esa salvación tan grande, como decía Pablo. Esa salvación que nosotros no entendemos por qué nos merecemos. Y a veces intentamos hacer miles de cosas para pagar la salvación. Vemos personas que han sacrificado su vida para pagar la salvación de Dios. Y siempre nos causa un poco de cosa, ¿no? A mí me daba cosa cuando era niña que me llevaban a pasear, porque íbamos a pasear, a la Gruta de Lourdes o íbamos al Cerro El Verdún y veíamos el camino lleno de sangre. Y yo pensaba, ¿para qué pintaron de rojo el camino? Pensaba, están pintando así, señalando por dónde hay que ir, pensaba cuando era niña. Y no, era la gente que iba de rodillas, caminando hasta presentarse delante de una estatua para agradecerle por algo que quizás ellos mismos se habían esforzado por hacer. Vemos el cerro, si ustedes quieren mirar, de paseo está lindo, medio raro porque no tiene muchos baños, pero para pasear, para conocer, como dicen. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Sacrificio de gente que no alcanzó la salvación. Cuando nosotros intentamos sacrificar algo de nosotros para alcanzar la salvación, no es por ahí. No estamos en la luz de Cristo, no estamos en la palabra. La palabra me dice que yo voy a los pies de Cristo, solamente mi distancia entre Dios y yo es una oración. Eso es toda la distancia que yo tengo entre Dios y yo. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho esa oración de fe? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, quiero que entres a mi corazón, tomes el control de mi vida, quiero que vos reines en mi vida? Yo sé que tengo miles de errores, pero vos podés perdonarme. Vos sos el que me puede perdonar. Y ahí nosotros podemos llegar a decir como David, Jesús, Dios es mi fuente de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué vamos a tener miedo? Si ya tenemos asegurado el final. Y esto me encanta de lo que Dios me habla. Me encanta saber que el final del cuento ya está escrito. ¿Cuál es el final de mi historia? Estar en la patria celestial, estar a los pies de Cristo en el cielo. Ese es mi final. Sea que me vaya con Cristo o sea que el Señor venga a buscarnos, esa es mi recompensa. ¿Por qué? Porque intento serle lo más fiel que puedo. Me equivoco a cada rato, pero intento todos los días ser un poquito más parecida a Cristo. Y esa es mi esperanza, de poder llegar a los pies del Señor. De poder acompañar a aquellos que ya se adelantaron, de poder estar escuchando los chistes de mi padre en el cielo, de poder estar con mi tía, que le encanta, si estuviera acá mi tía Dora, estaría bailando la canción esa porque le encantaba ese tipo de música. Esa es mi esperanza, poder llegar allá y decirle, Eli, vamos a tocar esta que a mi tía le va a gustar. Esa es mi esperanza, poder reencontrarme con aquellos que ya se adelantaron. ¿Cuál es mi esperanza? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué voy a tener miedo? ¿De estar enfermo voy a tener miedo? No puedo tener miedo a una enfermedad, a un diagnóstico. Que me da chucho, me da. Porque cuando me dicen, tenés que empezar a tomar esto y aquello y lo otro, y uno dice, es una pastillita. Y después mirá y tenés un baúl de pastillas que a cada hora la tenés marcada porque te regula la presión, te baja el azúcar, te sube los no sé qué y te baja después el ánimo, te baja. Y te sube kilo. Es por eso. Todo eso te hacen las pastillas. Está bien medicarse y si lo necesitas, tu cuerpo en este momento lo necesita y tomala. No podemos ser negligentes con lo que tenemos que hacer.
No podemos descuidar el templo que Dios nos dio, que somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Sí tenemos que cuidarnos, ¿sí? Además de bañarnos y aprontarnos y más o menos quedar churro. Además de eso, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Más importante es cuidar nuestra alma, cuidar la salvación tan grande que el Señor nos dio. Nos dice Juan 3:16. A ver si alguien me lo saca de la galera. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro único camino es Cristo para llegar a la salvación. Por medio del amor. Él se entregó por amor, no por obligación. Porque a veces me preguntan los niños de mi clase, tengo gracias a Dios esa libertad de poder hablar con ellos de Dios, y me dicen, pero Jesús podía salir si sanó un paralítico, y si levantó un muerto, y si sanó una niña que estaba muerta, todos decían que estaba muerta y él dijo que estaba durmiendo. Entonces Jesús se podía bajar de la cruz y decir, ya estoy bien, no necesitaba morir, yo estoy bien. Sí, claro, pero lo hizo por amor. Él podría haber hecho eso. Sí, claro que lo podría haber hecho. Pero ¿y dónde estaríamos nosotros? Por ese sacrificio de amor, nosotros hoy estamos acá. Y qué lindo es pensar en esto que dice David, ¿no? Cuando los malvados, dice, amenazaban contra mí, estoy leyéndoles otra versión, cuando querían devorar mis carnes. Y David se acordaba de sus, y después los otros versículos que son catastróficos. David era muy emocional así por los salmos que escribía. Cuando David estaba cuidando las ovejas, se le cruzaban los osos, los leones para querer comerle las ovejas. Es natural que esos bichos quieran comer ovejas. Y él dice que defendía a sus ovejas y peleaba contra leones y contra osos. ¿Alguna vez ustedes pelearon contra algún lobo, contra algún oso, contra algún león? Cuéntenme cómo les fue. ¿Les tocó? No, en serio. Pero no toca, eso no dice. Tipo animal, pero animal de animal. Animal tipo arca de Noé. No ser humano. Cuando nosotros miramos a David y dice que él peleaba con osos, con leones, todas las bestias del campo. Yo con lo más que me he peleado con un perro, que terminé con un agujero en la pierna porque me mordió, así que no tuve mucha... Me quedó la marca. Me quedó la marca de la bestia, del perro que me mordió. Me he peleado con mi gato porque se ha mandado alguna, me ha dejado algún rasguñón. Más que eso no. Pero para nosotros a veces ese tipo de peleas o ese tipo de batallas, son fatales, ¿no? Y decimos, pero yo estoy pasando por esto y por aquello. Nosotros no hemos pasado por nada de lo que pasó David, ¿no? De lo que él hablaba. A David lo estaban persiguiendo para matarlo. El Señor, anoche con los jóvenes estuvimos hablando un poco de esto. El Señor lo ungió como rey, pero él no saltó desde cuidar las ovejas a ser rey. Pasaron años. Fue perseguido. Sus enemigos, era el suegro de su propia casa. Le estaban persiguiendo. En su propia casa le estaban diciendo, ¿qué te haces el ungido si sos un pobre pastor de ovejas? Vos te venís a hacer el ungido. Esto no pasa en ninguna casa. La casa de ustedes seguro que no pasa. Y vos rezongá. Mirá la cristiana, mirá la que va a la iglesia. Cuando yo rezongaba en mi casa, cuando vivía con mis padres, me pasaba eso. En la casa de ustedes, gracias a Dios, no pasa. Y vos sos la que cantás, pero mirá, haceme el favor. Mucha cantaleta y te quejás por hacer esto. Y sí, uno se queja, se cansa de hacer algunas cosas. Pero bueno, cuando nosotros vemos que dice que David peleó con esos leones y que peleó con esos osos y que peleó contra esos ejércitos, y nos habla ahí el versículo 2 y 3 de todas las batallas que él estuvo, cuando recordó esas cosas, también nosotros tenemos que acordarnos de que tenemos un adversario, que a veces tiene cara de pariente, pero nuestro adversario es el diablo, que lo que intenta justamente es que nosotros no alcancemos a ver a Dios como nuestra luz y nuestra salvación, que intenta que nuestro camino esté lleno de piedras y que nos engaña pensando que por cumplir una promesa nosotros alcanzamos un milagro.
si nosotros prometemos cosas a Dios. Si nosotros prometemos y le decimos a Dios que queremos serle fiel y que Dios puede hacer esto o aquello, y nosotros cumplimos, hacemos pactos con Dios. Ahora, lo que Dios nos pide nunca es un sacrificio físico. Siempre lo que Dios nos pide es nuestro corazón. Dios no nos va a pedir más allá de lo que vos puedas dar o lo que vos puedas hacer. Nunca Dios va a permitir que tu cuerpo sea dañado por algo que vos tenés que hacer. Y nosotros vemos los misioneros que son matados a veces, que son muertos por predicar el evangelio y decimos, no, esto no aplica. Ellos decidieron tomar la promesa de Dios de decir, bueno, mi seguridad, mi salvación está en el Señor. Y yo voy a ir hasta donde el Señor me mande. Y yo voy a hacer lo que el Señor me pida. Eso es otro tema con ellos, con Dios. Cada uno de nosotros tiene promesas de Dios. Y como cantábamos hoy al principio, las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Y si en mi casa el Señor me dijo que mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y si Dios me dice que los que están acá, que los que alguna vez escucharon la palabra del Señor van a poder alcanzar salvación, yo creo que eso va a pasar. Yo creo que el Señor sana, porque la palabra de Dios me dice que Dios sana. Todavía no me llegó la sanidad, pero el Señor sigue sanando. El Señor sigue obrando milagros. El Señor sigue proveyendo. El Señor sigue espantando a esos leones y a esos tigres y sigue espantando a nuestro enemigo Satanás. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos vivas en una esperanza continua, que sigas esperando, que sigas perseverando en el Señor. A veces no nos da para perseverar más, porque desmayamos, porque decimos, como decía David, hubiera yo desmayado si no hubiera confiado en el Señor, si el Señor no hubiera estado conmigo. Y sí, ¿nos dan ganas de tirar la toalla o no? Todos los días. No para secarnos los pies cuando nos bañamos. De decir, hasta acá llegué. ¿Sabes qué? Hasta acá llegué, yo no aguanto más. Pero el Señor nos pide siempre, da un pasito más, una milla más, un paso más, un ratito más. Seguí esperando. Porque la salvación llega, porque la respuesta llega. Cuando David dice, una cosa pido al Señor, el versículo 4, y es lo único que persigo. Y uno dice, acá está el secreto de todo esto. Una cosa. Dice, Señor, yo no te pido más nada que esto, una cosa te pido. Habitar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Nos encantaría. Hay días que nosotros estamos acá en la iglesia y que la presencia del Señor es tan tangible, es tan linda. Nos llenamos tanto del Señor que decimos, ay, ¿por qué terminó? ¿Por qué no nos quedamos otro ratito? Y si organizamos un almuerzo y nos quedamos otro rato, en el retiro cuando estuvimos, ay, ¿y por qué no hicimos campamento? ¿Por qué no nos quedamos otro día? Nos encantaría vivir de continuo en la casa del Señor. Pero ¿saben qué? Nosotros somos la iglesia. Cuando yo digo quiero vivir de continuo en la casa del Señor, Él habla, sí, de estar en la iglesia, en estas 4 paredes, pero nosotros somos la iglesia. Cada uno de ustedes representa el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos la familia en la fe que otro tiene. Cada uno de nosotros enseñamos y aprendemos de la palabra del Señor. ¿Cómo? Bueno, con nuestra propia vida. ¿Y es complicado? Dificilísimo. Porque dar el ejemplo a otro es re difícil. Es re difícil. Dar el ejemplo al otro es complicadísimo. Y cuando me habla de todos los días, anhelar estar en la casa del Señor todos los días. Hay gente que no le importa venir o no venir. Total, yo busco al Señor en mi casa. Yo oro en mi casa. Yo leo la palabra en mi casa. Y obvio, está bárbaro. Vos tenés que hacerlo en tu casa. Pero el congregarse es una costumbre, sí, pero que tenemos que poder practicar, porque nos hace bien. Y no es rezongo, es ánimo. Vamos, se puede seguir adelante. Es cuando yo consigo ánimo, cuando mis hermanas me dicen, pero qué lindo que tenés el pelo. Y yo digo, ay, Señor Jesús, dale mejor vista. Porque uno dice, me lavé los pelos y salí. Y uno dice, ay, qué flaca que estás, me dijeron hoy. Y yo dije, Señor Jesús, ¿qué le pasó a esta hermana? Le va a tener que cambiar el aumento de los lentes, decía yo, o algo así.
Pero, a ver, uno dice, es cuando nosotros tenemos ánimo, che, ¿y cómo estás? Ahí vamos. Cuando decimos ahí vamos, es porque no te quiero contar cómo estoy en realidad. ¿Está? Pero sí te estoy pidiendo un auxilio, te estoy pidiendo que ores por mí. A veces no necesitamos decir, ay, ¿sabés qué? Sentate que te cuento. No necesitamos a veces. A veces necesitamos decir, ahí vamos. Y entre nosotros los uruguayos nos entendemos, ¿no? Cuando decimos ahí vamos es porque la estás remando, pero mal. Sí, la estás remando y estás intentándolo todos los días seguir adelante. Y tu esperanza está ahí, tendiendo de un hilo. Y ahí vamos. Bueno, vamos a orar. Ahí vamos. Y bueno, oramos. Y ahí mismo, para no llevarte la petición a tu casa, orá ahí por esa persona. Porque después vamos a casa y nos olvidamos, se nos pasa y decimos a las 3 de la mañana, nos despertamos y decimos, ay, yo le dije que vamos a orar y me olvidé de orar. Ay, Señor, acordate de esta hermana o de este hermano que me dijo que ahí va, capaz que ya ni va. A esta hora de la madrugada, capaz que ya ni está. El Señor nos ayude a que nosotros también podamos ser ese lugar seguro de algunos que lo necesitan. Dice el versículo 6, me hará prevalecer frente a mis enemigos, a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio de alabanza, cantaré y entonaré salmos al Señor. Ese es el propósito nuestro. Los enemigos nuestros a veces nos rodean y como le digo, a veces los enemigos nuestros andan por a la vueltita nuestro nomás. Están en casa. Están en casa. Y yo a veces lo digo, pero no lo digo con dolor porque Dios ya sanó muchas cosas en mi vida, sino como ejemplo de que se puede seguir adelante. Muchos años en casa, ir a la iglesia para mí fue el sacrificio que yo le daba a Dios, porque era complicadísimo poder congregarme, porque mi madre estaba en esa de que, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? ¿Y para qué vas a ir? ¿Y qué vas a ir a hacer? Son toda una manga de falso. Y esta fulanita que hace esto y aquello y lo otro. Y menganita que yo la vi, mirá, anda con el marido del otro, mirá, de la otra. Todo ese tipo de cosas que mi madre me decía, estaba muy informada ella de las cosas de la iglesia, por más que no iba. Ese tipo de cosas a uno la desaniman, porque uno viene a la iglesia pensando que todos son santos los que vienen acá. ¿Amén? Son todos santos. ¿Amén? Somos todos santos, todos apartados para el Señor. Coronita ninguno tiene todavía. La coronita la vamos a tener en el cielo, cuando el Señor nos dé la corona. Por ahora, hasta santos llegamos. ¿Está? Ahora, perfectos acá, ¿hay alguno? Y como dice Tony, cuando se sientan muy perfectos, muy que ya están, agárrense porque se están por ir, porque perfectos vamos a ser en la gloria celestial. Ahora todavía no hay ninguno perfecto, todos le erramos, todos nos equivocamos, pero, el pero que me encanta, el Señor nos ama con el mismo amor a todos. Dios nos ama con el mismo amor a todos. Y cada uno con nuestros defectos. Y sí tendré defectos, ¿no? Pero el congregarse es un sacrificio que uno hace. ¿Podríamos estar haciendo otra cosa hasta ahora? Claro que sí, pero decidimos estar en mejor lugar. Y el Señor ve nuestro sacrificio. El Señor ve lo que nosotros hacemos. En el versículo número 7 comienza, hasta el 13 comienza con una oración, pidiendo al Señor ayuda y sustento. Esas oraciones que nosotros hacemos, que las hacemos más a fin de mes que a principio de mes. Y ustedes me entienden, por eso se ríen, ¿no? Esas oraciones que nosotros decimos, Señor, y ahí nos llueve la factura de esto, la factura del otro, ahí se nos quiebran los dientes, ahí es cuando nos acordamos que teníamos una cuota para pagar, ahí es cuando hacemos ese tipo de oraciones. Ahora, que no sea una oración solamente de fin de mes, que sea una oración continua, que sea una oración que nosotros podamos tener en la mesita de luz, como decimos, que la podamos tener a la mano, decirle al Señor, oye Señor mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han hecho ese tipo de oración. ¿Me estás escuchando, Señor, o no? O llega al techo, ni al techo me llega. Yo dormía en cucheta, y dormía en la cucheta de abajo porque tengo un poco de vértigo. Yo dormía en la cucheta de abajo. Imagínense, yo decía, ni siquiera en la cucheta ni mi hermana que está arriba roncando me escucha. Sentía que Dios no me escuchaba en algunos momentos. ¿Por qué? Porque nuestra desesperación nos lleva a pensar que Dios
nos abandonó, nos dejó, no nos escucha. Pero dice, escucha, Señor, oye, Señor, mi clamor. Oye, Señor, compadécete de mí y respóndeme. Y hay situaciones que nosotros hacemos ese tipo de oraciones, por nosotros y por otros. Señor, tené misericordia de esta persona. Tené misericordia de él o de ella que están pasando por esta situación. Dale alivio a su cuerpo, alivio de esa enfermedad. Compadecete, tener compasión es llevar la pasión hacia la otra persona. Compasión es llevar mi corazón hacia el otro, la petición con todo lo que tengo por la otra persona. Compadecerme del otro es también accionar, es hacer algo por el otro. Y en este caso, a veces nuestra oración es esa compasión que el otro necesita también. Nuestra oración es el arma más fuerte que nosotros tenemos. Mi corazón me dice, busca el rostro del Señor. Nosotros sabemos cuando estamos en aprietos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros andamos mal ya sabemos lo que tenemos que hacer. Buscar el rostro del Señor. ¿Y qué es lo que le dice? Dice, y yo, Señor, busco tu rostro. David habla, me encanta la manera que escribe porque él habla como que si estuviera hablando con nosotros. Mi corazón me dijo que buscara a Dios, pero yo sí busqué al Señor, yo estoy buscando su rostro. Pero después me dice, no escondas de mí tu rostro, no rechaces en tu enojo, porque el Señor también se enoja a veces, a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. David le hace acuerdo a Dios que por más que Dios en algún momento estuvo enojado con él, porque David se acuerda de todas las macanas que se mandó, de todo lo, ayer hablamos con los jóvenes, así que algunos se acuerdan de una de las tantas cosas que hizo. Cuando David estuvo en pecado, sentía que Dios estaba enojado con él, y en realidad lo que lo separaba era eso de poder rendir su pecado a los pies de Cristo y pedir perdón. Cuando él pidió perdón, ahí dice, tú has sido mi ayuda. Señor, escúchame, porque tú ya me ayudaste. Y por eso hablábamos a veces de los testimonios. Es tan bueno saber que Dios está haciendo cosas. Porque podemos decir, Señor, si tú le diste fuerza de voluntad a Gisela, ya le iba a cambiar el nombre, a Gisela, si le diste esa fuerza de voluntad, dame un poco a mí. Necesito fuerza de voluntad. No puedo caminar. Bueno, ayúdame a encontrar ejercicio que pueda hacer, que pueda cuidarme de otra manera. Señor, tú has sido mi ayuda en otros momentos. A fin de mes me sonaba hueco el bolsillo y en otras oportunidades tú me diste. Ahora ayúdame. Señor, he estado en la misma situación que antes, sin fuerza, con ganas de tirar todo. Ya me has ayudado en otra oportunidad y he salido. Ayúdame ahora. Eso habla David. Si en otra oportunidad el Señor estuvo, ahora también el Señor está. Ahora también el Señor está. Y acá hay una parte que yo cuando era niña me hubiera encantado y era mi sueño. Porque mirábamos mucha novela en casa, ¿no? Venezolanas, mexicanas, todas las novelas. Y yo soñaba que hubiera alguien que abriera la puerta de mi casa así y dijera, ¿dónde está mi hija? Me robaron a mi hija. Y que yo estaba ahí y que digan, yo soy tu madre, yo soy tu padre, somos millonarios, te vinimos a buscar. Y yo decía, sí soy yo. Soñaba que pasara eso. Hasta ahora a veces espero, pero es más difícil que ahora me vengan a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi esperanza estaba algo que yo me imaginaba. Me hubiera encantado que me pasara eso. Y después pensaba, con todos los traumas que me quedaron de la familia donde viví, imagínate con una familia que ni conozco, que lo único que tenían era plata, pero yo pensaba que mis problemas se iban a solucionar con plata. Entonces yo estaba deseando que me adoptaran a alguna familia millonaria, yo qué sé, yo estaba esperando. No me llegó. Ya verán que no me llegó. ¿Tá? No me pasó eso. Solo en las novelas pasa y algunas son tan falsas que uno ya sabe cómo va a terminar antes que empiece. Dice el versículo número 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Ahí dice en esta versión, el Señor me recogerá. Recoger algo es levantarlo, ¿no?
pero esta versión me gusta más porque dice que el Señor me acogerá, el Señor me va a abrazar, el Señor me va a refugiar. Sí, a veces sentimos que nuestros padres, nuestra madre física, ¿no? Los que no, mi madre, la que me tuvo, mi padre, sentía el abandono de ellos. Uno a veces siente que no los entienden, y más en la adolescencia, Señor Jesús. Nadie me entiende. No, nadie te entiende. Si hay adolescentes, hay por allá nomás. De este lado, ya tan jovencita, ustedes no están tan adolescentes. Nadie me entiende. No, nadie te entiende. Solo Dios te entiende. Solo Dios te entiende. ¿Tá? La adolescencia es un momento horrible. Es horrible. Es un momento de proceso donde si no te agarras de Dios, derrapás para cualquier lado. ¿Tá? Entonces, ya que sentimos que nuestra madre, que nuestro padre nos dejan, a veces sí, tenemos abandono de padres, abandono de madres, no tenemos el cuidado que deberíamos de haber tenido por ellos, pero con todo dice, Jehová me acogerá. Y me encanta esa palabra. El Señor nos va a abrazar, nos va a refugiar, nos va a mimar. Me encantaba que tengo una tía sola que me peinaba. Yo siempre tuve mucho rulo, pelo, no sé qué tenía. Y mi madre soñaba con el pelo lacio mío. Era mentira. No tenía, nunca tuve, creo que cuando era niña, algo de pelo lacio, pero después de la adolescencia la quedé. Y mi tía Adriana me hacía trenzas y me peinaba. Y yo sentía como el cariño de ella a través de la peinada, porque no me arrancaba los pelos. Me sentía como cuidada, ¿sí? Y a veces mi madre me decía, vení que te desenriedo. Ya con el vení que te desenriedo yo quedaba así. ¿Por qué? Porque me cinchaba tanto que quedaba con los ojitos chinos. No pasa eso en las familias de ustedes, no va a pasar tampoco. Pero el saber que hay alguien que te va a cuidar, que te va a acoger, que te va a cuidar, que va a tener ese cuidado de que a vos no te duela este proceso que estás pasando, de que vos lo pases lo mejor posible en esta situación de enfermedad o de escasez que tenés. Saber que aunque mi padre y mi madre, que mi padre ya no está con nosotros físicamente, aunque mi padre me dejó físicamente, aunque mi madre muchas veces sentí el abandono, con todo Jehová me acogió, con todo el Señor me abrazó, con todo el Señor también me recogió, porque estando tirada el Señor también me levantó. Y esa es nuestra esperanza. Y a veces no entendemos en qué creemos los que venimos acá. Y a veces me preguntan, ¿y por qué vas a la iglesia? ¿Y en qué crees vos? Y yo creo que tengo un Padre Celestial que me ama tanto, tanto, que me da la esperanza de algo que yo sola no podría llegar a alcanzar, la salvación de mi alma. Eso es lo que yo vengo a hacer. Yo no vengo a hacer pinta, no vengo a hacerme la linda, no vengo a conversar con la gente. Yo no vengo a un club social, yo vengo a estar con mi familia en la fe. Yo vengo a estar con gente que cree lo mismo que yo. Y que el día que a mí me falte la fe, me va a decir, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que todo lo puede, creemos en un Dios que te levanta por más que vos pienses que no vales nada. Hace unos días fue el día de la adopción, el Día Nacional de Adopción acá en Uruguay. La semana pasada fue. Y las cifras de adopción son muy bajas acá en Uruguay por la cantidad de trámites que hay que hacer y demás. Cuando yo pienso en adopción, pienso en un amor por alguien que vos no conocés, no sabés de qué procedencia es, pero que vos necesitás amarlo y esa persona necesita ser amada. Cuando pienso en Cristo, pienso en que Él me adoptó, conociéndome, sabiendo lo que yo soy, y aún así me amó y me adoptó como su hija. Aún sabiendo, eso es lo peor, que Dios sabe cómo soy. Lo peor no, eso es lo mejor, que Dios sabe cómo soy, sabe cuáles son mis dudas, sabe cuáles son mis certezas, y Él está ahí todavía dándome de su amor. Él sigue siendo mi Padre Celestial. Dice David, y es la última declaración que da, una cosa estoy seguro, en el versículo 13, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra
de los vivientes, dice. Y en este versículo dice, pero una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Hay una cosa que yo estoy segura, que me va a ser difícil capaz creer algunas cosas a veces. A veces se me va a complicar en mi caminar diario con Dios. A veces voy a tener ganas de orar y a veces no voy a tener ganas de nada. Y a veces voy a tener ganas de venir a la iglesia y a veces voy a decir, Señor, ¿para qué otro culto? ¿Para qué otra vez en la iglesia? Señor, si yo te amo en casa igual que en la iglesia. Pero una cosa sé, dice David, no voy a morirme sin ver la bondad de Dios, sin ver que Dios es tan bueno que va a hacer lo que me prometió. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. Estuvimos hablando de la tierra donde los que ya se fueron antes que nosotros. Acá vamos a ver la bondad de Dios. Y todo dolor que tengamos, el Señor lo puede sanar. Toda angustia que nosotros tengamos la podemos dejar en los pies del Señor, que el Señor la va a sanar. Toda esa cosa que nosotros sentimos como un sinsabor, el Señor lo puede quitar. ¿Por qué? Porque vamos a ver la bondad de Dios en nuestra tierra, en nuestro tiempo. Yo creo que el Señor va a hacer algo en este tiempo. Y yo creo en milagros. Por más que día a día no lo vea, por más que no demos testimonios todos los días de los milagros, yo creo que el Señor hace milagros. Si ya lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Si ya el Señor hizo un milagro conmigo, puede hacerlo ahora. Si ya el Señor me sanó antes, puede hacerlo ahora. El Señor es tan bueno. Y yo voy a ver la bondad del Señor manifestada en la vida de mis hermanos. Voy a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Mientras que estemos con vida, la bondad de Dios la vamos a ver. Nuestra esperanza sigue estando en nuestro cuento final, nuestro final del cuento. Nuestra esperanza sigue estando firme en que vamos a estar en el cielo, con la patria celestial, con nuestro Señor, con nuestro Padre. Acá van a haber dificultades, claro que sí, si no les estaría mintiendo. Claro que van a haber dificultades, van a haber problemas todos los días y a cada rato. ¿Vamos a sentir que no somos tan dignos del Señor? Claro que sí. Pero acá mismo vamos a ver la bondad del Señor, que Él es tan bueno que no mandó fuego y nos crucificó ahí nomás, ¿no? Como decían los discípulos, estos que se burlan tuyo, pedile, Señor, que mande fuego y los termine. Capaz que el Señor hubiera hecho eso con nosotros, pero no, fue tan bueno que nos está dando una nueva oportunidad. Y como cantamos ahí, nos da una nueva identidad. Somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios con una esperanza nueva. Somos hijos de Dios con la oportunidad de poder volvernos a los pies de Cristo. Todos los días tenemos la oportunidad.